Hoy las tecnologías están avanzando muchísimo como para pensar cómo hacer la siembra de los cultivos de servicio al voleo. Es por eso que podemos ver cómo sembrar en estos maíces tan altos y hemos tenido la oportunidad de sembrar maíces todavía tardíos mucho más altos que llegaron a los 3,20 m con máquinas terrestres. Cuando pensamos en la siembra de los cultivos de servicio al voleo, tenemos dos tecnologías, podríamos decir. La que son las siembras aéreas, que se hacen con aviones, en la cual hoy hay una oferta muy grande para hacer este tipo de siembra y cada vez estamos teniendo mejores tecnologías. Y también están las terrestres, máquinas que son autopropulsadas y se pueden meter en estos maíces y podemos sembrar y hacer estas siembras al voleo. Te vamos a contar cuáles son los puntos importantes para tener en cuenta. Primero vamos a hablar de si hay diferencias entre lo que es la siembra aérea con avión o las terrestres para hacer siembras al voleo. Y la verdad que las dos son muy buenas. Las dos tienen su pro y sus contras cuando queremos hacer la siembra. Por ejemplo, pensemos en lo que es un avión. ¿Cuáles son los pros que tiene? Y que uno se puede meter a cualquier distanciamiento que esté sembrado un maíz que no vamos a pisar y después lo que vamos a poder hacer es cubrir gran parte de superficies con los aviones en forma muy rápida. ¿Cuáles son a lo mejor las contras que tiene? Bueno, qué variables estamos poniendo, ¿sí? La cantidad de kilos que estamos tirando, si hacemos las mezclas, cómo se distribuyen estas mezclas, porque imagínense que el avión pasa mucho más alto y cuando distribuye las semillas, al tener distintos pesos, estas pueden caer a lo mejor no en una forma homogénea dentro del lote. Bueno, estas pueden ser algunas de las características. Generalmente cuando conseguimos empresas y pilotos que tienen muchas experiencias, las siembras son muy buenas. Nosotros hacemos mucha cantidad de hectáreas de multiespecies y no tenemos ningún tipo de problema. Cuando hablo de multiespecies, a lo mejor estamos mezclando lo que son gramíneas, centenos y también leguminosas como son los nabos o trigo sarraceno también estamos poniendo y vicias. Y estamos teniendo muy buenos resultados. Uno lo que tiene que ver es en qué condiciones se está haciendo, por los vientos y a qué altura se está distribuyendo la semilla. Pero se pueden hacer muy buenas siembras aéreas y los resultados son excelentes. Con el tema de las máquinas que podemos meter, que son autopropulsadas, los resultados son excelentes, porque tenemos muy buena distribución y hoy las tecnologías dan para que sean máquinas que están muy bien despejadas y se puedan meter dentro de los cultivos de maíz, aunque tuvimos caso, por ejemplo, de maíz de 3,20 m y la siembra fue muy buena. ¿Cuáles son a lo mejor las contras? Bueno, que si uno siembra muy cerca, pisamos mucho el maíz. Pues entonces lo que hay que hacer por ahí, se está tomando en algunas empresas que están haciendo este tipo de siembra, es cruzar y ya dejar una huella para poder sembrar. Pero como tecnología, las dos son excelentes. ¿Por qué? Porque nos podemos adelantar a la siembra del cultivo de servicio. Es decir, que no tenemos que esperar a que se coseche. Y un cultivo de servicio, cuanto antes se siembra, mejor es, porque genera mucho más volumen, porque tiene buenas condiciones. Vamos a ir mostrándote, por ejemplo, en estos lotes que tenemos sembrado colza, nabo, trigo sarraceno, centeno y vicia. Cómo estamos generando estas multiespecies para generar mejores condiciones. ¿Qué otra cosa es muy importante al momento de sembrar un cultivo de servicio? Lo importante es ver la humedad del perfil. ¿Por qué? Porque la toma de decisión al momento de decir cuál es la fecha para sembrar sobre un maíz tardío como el que estamos viendo acá o un maíz temprano, y va a depender mucho de la humedad que tengamos en el suelo. No hay una fecha precisa. Uno puede decir que las mejores fechas para las siembras, por el desarrollo que tiene el cultivo de servicio, es fines de febrero, principios de marzo. Esa es una fecha muy linda para sembrar los cultivos de servicio. Pero no solamente nos fijemos en la fecha, lo que tenemos que fijar es en cuánta humedad tenemos en el perfil. Y el caso más concreto está en lo que pasó este año. Este año tuvimos un año muy seco, es decir, no teníamos humedad en el perfil. Si nos adelantábamos mucho a la siembra, como ha pasado en algunos casos, lo que sucedió que después desparramamos la semilla en un perfil muy seco del suelo, cayeron unos 10 milímetros, eso lo único que hizo es embeber la semilla para que ésta germinara, no tuvimos buenas lluvias después y se perdió gran parte de ese cultivo de servicio. Entonces, punto número 1, la importancia de tener un perfil cargado. Cuando hablamos de un perfil cargado tenemos que tener unos 40 centímetros más o menos de buena humedad, cosa que cuando uno tira la semilla ahí tiene buenas condiciones para que ancle esa semilla y transcurra un tiempo para que pueda crecer. Entonces no nos fijemos en la fecha, sino fijémonos muchas veces cómo está el perfil del suelo para tener una muy buena siembra. ¿Cuál es otro punto importante a tener en cuenta? Las densidades que se usan.
Fíjense que mediciones que hemos hecho, cuando uno tiene una muy buena capacidad de logro del cultivo de servicio, es decir, de la cantidad de semillas que vos tirás, cuántas son las que nacen, tenemos aproximadamente un 70% de logro, cuando es muy bueno. Entonces, en promedio, tenemos que pensar que es menor. A lo mejor estamos en el 60-50% de logro, porque las condiciones no son las mejores y la semilla no nace todo. Entonces es muy importante ver qué densidad usamos para tener esto. Nosotros estamos hoy sembrando con los cultivos de servicio, para que se den una idea, en centenos con alrededor de 50 kilos, ya sea tanto aérea como las autos propulsadas. Con 50 kilos logramos un stand de plantas muy bueno. Este año en particular, como esperamos a que fueran las lluvias para poder sembrar, lo que se hizo es que se sembró tarde, se sembró pasado mediados de marzo, pero tuvimos una muy buena lluvia de unos 40 milímetros, lo sembramos y después tuvimos lluvia por detrás, que lo que logramos que tuviera muchísima capacidad de logro de esa semilla. La verdad que estamos viendo muy bueno los centenos. ¿Qué otra cosa es importante saber de esto? Es qué herbicidas se usaron anteriormente. Siempre le hablamos de lo que es el stacking y el carryover, que es cómo se corren la acumulación de agroquímicos, sobre todo lo que son preemergentes y postemergentes, los que son residuales en suelo, que te pueden afectar el cultivo de servicio. Esas son cuestiones importantes. Nosotros tenemos muchos ensayos que siempre publicamos y le mostramos. Así que tengan en cuenta, cuando sembremos un cultivo de servicio al boleo, todos estos tips para poder tener experiencias excelentes.